Cuarta Aliyá. Shemot, capítulo 3, versículo del 1 al 17. Shemot, capítulo 3, versículo 1. Y Moshe apacentaba el rebaño de Yitro, su suegro, sacerdote de Midyan, y condujo el rebaño tras el desierto y llegó a Joreb, el monte de Dios. Siempre se produce una manifestación y un encuentro sobrenatural si logramos atravesar el desierto espiritual guiados por el Eterno. Más allá del desierto está la revelación. Shemot capítulo 3 versículo 2. Y se le apareció el ángel de Hashem en una llama de fuego en medio de una zarza. Y Moshe miró, y he aquí la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. El Eterno se manifiesta en la tierra por medio de sus ángeles. Muchas veces estos seres maravillosos se manifiestan como llamas de fuego. Hebreos, Ibrim, capítulo 1, versículo 7. Y de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Los que sirven al Eterno tienen que estar ardiendo. El Eterno no es un Elohim de muertos, sino de vivos, y la vida necesita fuego para existir. Por esto, los sacrificios delante del Eterno se dan por medio del fuego y con vino fuerte, que es algo que arde. Números, Bemidbar, capítulo 28, versículo 7. Nuestra entrega al Eterno es por medio del fuego. Romanos, Romillín, capítulo 12, versículo 11. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. De este arbusto que ardía en una llama de fuego, sin ser consumido, aprendemos dos cosas. Nuestro servicio al Eterno no puede ser hecho por medio de nuestra propia inspiración, nuestro propio fuego. Ese fuego nos consume. Ezequiel, Yehezkel, capítulo 28, versículo 18. Por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios, y yo he sacado fuego de en medio de ti, que ha consumido y te ha reducido a cenizas sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. La inspiración del hombre es un fuego que le consume, pero cuando viene la inspiración del Eterno, no nos consumimos. Es importante que nuestro servicio al Eterno sea con la aportación de su fuego, no con el nuestro, que es un fuego extraño que nos mata. Números, Bemidbar, capítulo 26, versículo 61. Pero Nadab y Aviv murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Hashem. Lo otro que aprendemos de este fenómeno maravilloso es que el pueblo de Israel ha estado pasando por una opresión muy grande en Egipto y a lo largo de toda la historia humana, y a pesar de ello no ha sido consumido. Éxodo capítulo 3 versículo 5. Entonces él dijo: no te acerques aquí, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Dato curioso, puesto que en ninguna parte de las Escrituras se dan instrucciones específicas de quitar el calzado de los pies, a menos que sea un lugar santo, solo aparece otro momento en Josué, Yahoshua capítulo 5 versículo 15. El comandante del ejército de Yahweh respondió a Yahoshua: quita tus sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es apartado. Y Yahoshua lo hizo. Este pasaje crea una relación directa entre el que habló en la zarza y este comandante del ejército de Yahweh. No es un ángel,
pues todos ellos no permiten que un hombre se postre ante ellos. ¿Quién era este? Comandante del ejército de Yahweh. Josué, Yehoshua, capítulo 5, versículo 14. No, él respondió, sino que soy el comandante del ejército de Yahweh. Yo he venido justo ahora. Yehoshua cayó con su rostro en tierra y le adoró. Entonces preguntó, ¿qué tiene que decir mi amo a su siervo? Una de las aclaraciones más significativas las da el mismo contexto de charla de Josué, Yehoshua y este comandante de los ejércitos de Yahweh. Josué, Yehoshua, capítulo 6, versículo 2. Yahweh dijo a Yehoshua, yo te he entregado a Jericó, incluyendo su rey y sus guerreros, y gloriosamente en Apocalipsis, Idgalut, capítulo 19, versículo del 10 a 16. Yo me postré a sus pies para adorarle, pero él dijo, no hagas eso. Yo soy solo un consiervo contigo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Yeshua. Adoren a Yahweh. Porque el testimonio de Yeshua es el rúa de profecía. Después vi el cielo abierto y allí delante de mí un caballo blanco. Sentado en él estaba el único llamado, lleno de fidelidad y verdadero, y es en justicia que él dicta juicio y va a la batalla. Sus ojos eran como llama ardiente de fuego, y en su cabeza había muchas coronas reales, y tenía un nombre escrito que nadie conocía, sino él mismo. Estaba usando una túnica que había sido empapada en sangre, y el nombre por el cual es llamado es la palabra de Yahweh. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino fino, blanco y puro, le seguían en caballos blancos, y de su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones. Él las regirá con cetro de hierro. Él es quien pisa el lagar de donde fluye el vino de la ira furiosa de Yahweh, Elohim de los ejércitos del cielo. Versículo 16. Y según el segundo nivel de interpretación, el alegórico Remes, podemos decir, Mitzrayim representa el sistema maligno del mundo actual. El faraón representa a Hasatán que gobierna en este mundo de maldad. La esclavitud representa la situación del hombre bajo el pecado. Estos son los tres enemigos más importantes del hombre: el mundo, el Satán y el pecado. El último, el pecado, es el más peligroso y conduce a la muerte. Moshe recibe la misión de sacar al pueblo de estas tres cosas, de Mitzrayim, de la influencia del faraón y de la esclavitud. De la misma manera, el Mashiach ha recibido la misión de sacar al pueblo de Israel del sistema de este mundo, de la influencia del Satán y del poder de la inclinación al mal, Yetzer Hará, dentro del hombre que le lleva a la muerte. Shemot, capítulo 3, versículo 11. Pero Moshe dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Moshe ya había perdido ese orgullo y soberbia juvenil que tenía la primera vez cuando intentó liberar a los israelitas de la esclavitud. Ahora se había ido al otro extremo, menospreciándose a sí mismo. Esta es la primera objeción que presenta ante el llamado divino. En total, rehúso obedecer 5 veces. Al final, la ira del Eterno se revela contra él.
Humildad no es decir que uno no puede o no sirve. Humildad es someterse a la voluntad del Eterno y hacer su voluntad, incluso si eso va a producir exaltación. Filipillín capítulo 2 versículo 8 y 9. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de madero, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Shemot, versículo 3, capítulo 14 y 15. Y Elohim le dijo a Moshe: Ayé Asher Ayé, yo soy el que soy. Y continuó: así les dirás a los israelitas: Ayé, yo soy, me envió a ustedes. Y Elohim le dijo además a Moshe: así les hablarás a los israelitas: Yahweh, el Elohim de sus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este será mi nombre para siempre. Este es mi memorial por toda la eternidad. Aquí el Eterno se presenta por su nombre, no por apelativos, no por títulos en base a su actuar o alguna área de su obrar, sino por su nombre propio, Yud-Hei, Bat-Hei. De este pasaje podemos inferir que Moshe no conocía el nombre del Altísimo y que tampoco conocía la tradición de no mencionar este santísimo nombre. Uno de los grandes problemas que tienen las traducciones de las Sagradas Escrituras es el de traducir algunos textos, palabras o expresiones que solo existen en el hebreo y que quizás no tengan un similar en los demás idiomas, como en este caso la expresión Ayé, Asher, Ayé. Esto es lo que vamos a estudiar. La explicación de este gran nombre es como decir: yo soy el que existe siempre. Pues nada es eterno excepto Elohim, ya que solo Él existe en la eternidad. Es inconcebible que alguna otra cosa perdure para la eternidad excepto Él, o los que perduran por la fuerza y poder que emana de Él. También se dice: soy quien soy. Es un hombre derivado de hayab, ser, existir, que designa la existencia, puesto que este verbo significa Él fue, y no hay distinción entre ser y existir en la lengua hebrea. La expresión Asher, quien, también explica que Él existe, pero no por la existencia, que sería como decir el ser que es el ser, o sea, una existencia imprescindible que nunca fue inexistente y no lo será, o sea, eterno en la eternidad. La palabra Yahweh aparece 5.830 veces en el Tanakh, la cual es la forma hebrea que es Yahweh, el tetragramatón Yud-Hei Bat-Hei, y declara la presencia de Elohim. Las palabras era, es y será se pueden formar de sus letras pasado, presente y futuro. Todos los atributos y esencia están contenidos en el ser esencial que es Elohim. Cuando Moshe inquirió acerca del nombre de Elohim, recibió como respuesta la contestación: yo soy el que soy. Esto es lo que has de decir a los israelitas: yo soy, me ha enviado a vosotros. En la revelación del Eterno, en la zarza ardiente, la palabra yo, Anochi, que a Elohim usa de sí mismo, se presenta como un od o sel. El Midrash ve aquí una referencia al Mashiach y dijo: yo, Anochi, estaré contigo y esto te será por seal. ¿Qué significan estas palabras?
Dicen los sabios de la antigüedad. Es simbólico de la primera liberación, porque como un Anochí, Israel entró en Mitzrayim, como se dice, yo Anochí, iré contigo a Mitzrayim, y con un Anochí os guiaré de nuevo desde allí. Génesis, Bereshit, capítulo 46, versículo 4. También es simbólico de la postrera redención, como se dice, yo Anoshí os sanaré y os salvaré en la era del Mashiach. Ciertamente el nombre del Mashiach en Isaías, Yeshayá, capítulo 7, versículo 14, es Emanuel, Dios con nosotros. Y él hablará en nombre de Elohim y como Elohim. Ciertamente es cierto que Yeshua obraba con la autoridad del Altísimo, predicando que nadie ha visto al Padre sino el que es de Dios. Solo Él ha visto al Padre. El que me ve a mí, ve al que me envió. Yo y el Padre uno somos. Venid a mí, aprended de mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Filipenses, Filipillín, capítulo 2, versículo 11. Y toda lengua confiese que Yeshua Hamashiach es el Señor, para gloria de Dios Padre. Colosenses, Colosillín, capítulo 1, versículo 16 al 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Primera de Timoteo, Timoteos Aleph, capítulo 6, versículo 16. Al único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén y amén. Y Hebreos, Ibrim, capítulo 1, versículo 3. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Estamos viendo claramente que todos los otros nombres divinos son derivados y que se nombraron a raíz de algún acto o hecho portentoso de parte de Elohim. Entre los nombres y títulos que Elohim en el antiguo pacto, Tanakh, y en el nuevo pacto, Brit Hadashah, o sea, en referencia a Yeshua, existen como 70 nombres de Elohim. Todos estos nombres derivados, excepto el tetragramatón, el cual no expresa ningún atributo, sino simplemente existencia y nada más. La existencia absoluta de Él, que implica que Él existirá siempre. Recordemos lo que Elohim le dice a Moshe en Éxodo Shemot capítulo 6 versículos 2 y 3. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: Yo soy Yahweh, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, mas en mi nombre, Yahweh, no me di a conocer a ellos. Se podría decir entonces que el tetragramatón y yo soy el que soy son absolutos, únicos, inefables y ocultos, como lo veremos más adelante. Para destacar que la traducción yo soy el que soy no es en sí la traducción correcta, sino una aproximación a la misma, por eso observamos que en las traducciones hebreas ellos no la transliteran al español, sino que simplemente lo escriben en su fonética. Aye, Asher, Aye.
Es el mismo Moshe el que quiere conocer su nombre, el que señala la esencia peculiar del Eterno, ya que hasta ahora Elohim le había hablado del Elohim de los patriarcas, y por ello Moshe quiso penetrar en la idea de la profundidad de Elohim, preguntando cuál es su nombre, la esencia de ese nombre y por el significado del mismo. Si vamos a la historia, nos encontramos que la forma latinizada Jehová se comenzó a usar de este modo a partir del siglo XIII, después de Mashiach, por un monje llamado Raimundo Martini de la Orden de los Dominicos. La utilizó en su libro Pujeu Fidei del año 1270. Los escolásticos hebreos generalmente favorecen Yahweh como la más adecuada pronunciación. Si tenemos en cuenta el texto de Hechos Masé, capítulo 2, versículo 21, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si miramos atentamente en su forma hebraica, el profeta Joel capítulo 2, versículo 32, no dice Señor, sino Yahweh. En dos palabras, el tetragrama o nombre sagrado. También en Romanos, Romillín, capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En vez de decir Yeshua es el Señor, se debe decir Yeshua es Yahweh. Mateo, Matillá, capítulo 3, versículo 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. En vez de decir preparad el camino del Señor, se debe decir preparad el camino de Yahweh. Hebreos, Ibrín, capítulo 1, versículo 8. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Este texto pertenece al Salmo Tehil, capítulo 45, versículo 6. Tu trono, Elohim, es para siempre, y eterno cetro de equidad es el cetro de tu reino. De igual manera, debemos de tener en cuenta la expresión gloria, kabod. A veces se designa como luz creada que Elohim hace descender sobre un lugar para magnificarlo milagrosamente. Éxodo, Shemot, capítulo 24, versículo 16. La gloria de Yahweh estaba sobre el monte Sinaí. Y Éxodo, Shemot, capítulo 40, versículo 34. Y la gloria de Yahweh llenaba el habitáculo, tabernáculo. Otras anuncian su esencia o su auténtica realidad. Éxodo, Shemot, capítulo 33, versículo 18. Muéstrame tu gloria. La respuesta fue: no puede el hombre ver mi faz y seguir viviendo, indicando así que dicha gloria es su esencia y se dice su gloria para ensalzarla. En ocasiones, Kavod designa la glorificación de Elohim de parte de todos los hombres, o más bien que todo lo que está fuera de él le rinde homenaje y le glorifica. Salmo Tehil, capítulo 150, versículo 6. Todo lo que respira alabe a Yahweh. Porque la verdadera glorificación es aprender a entender su grandeza, por lo cual cualquiera que percibe su grandeza y su perfección ya le glorifique en la medida de su comprensión. El hombre particularmente le ensalza con palabras para hacer ostensible lo que ha alcanzado en su intelecto y difundirlo a los demás y a quienes no le conocen.
Los seres inanimados le glorifican también en cierto modo, como indicando con su naturaleza el poder y la sabiduría de quien les dio el ser y que esto les induzca a dar la gloria a Él, sea de palabra o en silencio, si se trata de seres carentes de hablas. Tenemos, por ejemplo, Salmo Teil, capítulo 35, versículo 10. Todos mis huesos dirán, ¿quién hay semejante a ti, oh Yahweh? Y Job, capítulo 38, versículo 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y cuando se regocijaban todos los hijos de Dios. Como también se dijo Isaías Yeshayá, capítulo 6, versículo 3. Toda la tierra está llena de su gloria. Y Habacuc, capítulo 3, versículo 3. Y la tierra se llena de su gloria, porque la alabanza se denomina Cabot, conforme a lo dicho. Jeremías, Yirmiyá, capítulo 13, versículo 16. Dad gloria a Yahweh nuestro Dios. La palabra Leolam, que está escrita sin la letra Vav, puede ser vocalizada en forma distinta y leerse Lealem, que quiere decir para ocultar o oculto. Este Midrash comentario refleja la esencia misma de la tradición de Israel en cuanto a la pronunciación del nombre inefable de Elohim, por lo tanto superior a toda comprensión y expresión humana. Ahora, si miramos en el Brit Hadashah, veremos a Yeshua, confirmando su identidad en los diferentes escenarios de su ministerio, como también su divinidad, y le vemos reafirmando lo que realmente Él es. Itgalut, Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. Yo soy el Aleph Tab, principio y eternidad, dice el Señor, el que es y que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. En este texto tenemos 7 expresiones que denotan plenitud, existencia, absoluto, esencia, eternidad y gloria. Sería como la repetición de yo soy el que soy del Tanakh. En Éxodo, Shemot, capítulo 3, versículo 14. Isaías, Yeshayá, capítulo 41, versículo 4. Capítulo 44, versículo 24. Capítulo 45, versículo 21. Capítulo 46, versículo 9 al 12. En Amós, capítulo 3, versículo 14. En Proverbio, Mishle, capítulo 30, versículo 4. A través de los evangelios nos encontramos a Yeshua Mashiach expresando esta misma palabra en situaciones especiales, como en los yo soy. Juan, Johanán, capítulo 4, versículo 26. Yeshua le dijo, yo soy el que habla contigo. Juan, Johanán, capítulo 6, versículo 35. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan, Johanán, capítulo 8, versículo 23. Pero él les dijo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes pertenecen a este mundo, yo no pertenezco a este mundo. Juan, Johanán, capítulo 8, versículo 58. Yeshua les contestó, de cierto les digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Juan, Johanán, capítulo 9, versículo 5. Mientras yo esté en el mundo, soy la luz del mundo. Juan, Johanán, capítulo 10, versículo 7. Yeshua les dijo de nuevo, de cierto les digo,
yo soy la puerta de las ovejas. Juan, Johanán, capítulo 10, versículo 36. A quien santificó el Padre y envió al mundo, ustedes le dicen, blasfemas, porque yo les he dicho, yo soy el Hijo de Dios. Juan, Johanán, capítulo 11, versículo 25. Yeshua le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Juan, Johanán, capítulo 14, versículo 6. Yeshua les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino solo por medio de mí. Revelación, Apocalipsis, capítulo 1, versículo 17. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y Juan, Johanán, capítulo 15, versículo 1. Al verlo, caí a sus pies como muerto. Entonces él puso su diestra sobre mí y dijo, no temas, yo soy el Aleph y el Tap, el principio y la eternidad. Sabemos que Elohim tiene sus secretos, como lo dicen Deuteronomios de Barín, capítulo 29, versículo 29. Las cosas secretas pertenecen a Yahweh, nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que pongamos por obra todas las palabras de esta ley. Y también que Él en su misericordia y gracia quiere mostrarnos algunas de ellas para nuestra mejor comprensión y guía en nuestra vida de fe. Por eso vemos la gran relación que hay en el tetragramatón, en yo soy el que soy, y en las expresiones de Yeshua en los yo soy, que están registrados en los evangelios, donde se anuncia claramente lo absoluto del Altísimo, sin mostrar ningún atributo, solo su esencia. Aleluya.